Imagina una estrella tan masiva que cuando muere, su colapso es tan violento que rompe literalmente el tejido del espacio y el tiempo. La gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Se crea un agujero en el universo, un lugar donde las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar. Esto no es ciencia ficción, es el nacimiento de un agujero negro, uno de los fenómenos más extremos y fascinantes del cosmos. Hoy descubrirás exactamente cómo nace uno de estos monstruos cósmicos, desde la vida de la estrella que lo precede hasta el momento catastrófico de su colapso. Si te fascinan los misterios del universo, no olvides suscribirte al canal para más exploraciones cósmicas. Empecemos por entender qué es exactamente un agujero negro, porque el nombre en sí mismo puede ser engañoso. No es realmente un agujero en el sentido de un vacío o un espacio vacío. Es todo lo contrario. Un agujero negro es una concentración de materia tan densa, tan comprimida, que ha colapsado hasta un punto donde la gravedad se vuelve infinitamente fuerte. Para poner esto en perspectiva, si pudieras comprimir toda la masa de la Tierra hasta el tamaño de una canica, crearías un agujero negro. Pero no te preocupes, la Tierra no tiene suficiente masa para que esto suceda naturalmente. Los agujeros negros requieren condiciones extremas que solo se dan en las estrellas más masivas del universo. La característica definitoria de un agujero negro es lo que los físicos llaman el horizonte de eventos. Este es el límite invisible alrededor del agujero negro, más allá del cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Una vez que cruzas este límite, estás condenado a caer hacia el centro, hacia lo que se llama la singularidad, un punto de densidad infinita donde nuestras leyes de la física actuales se descomponen por completo. Pero antes de que exista un agujero negro, antes de que haya un horizonte de eventos o una singularidad, debe existir primero una estrella. No cualquier estrella, sino una estrella masiva. Y aquí está el primer punto crucial que debes entender. No todas las estrellas pueden convertirse en agujeros negros. De hecho, la gran mayoría no lo harán. Nuestro Sol, por ejemplo, nunca se convertirá en un agujero negro. Simplemente no tiene suficiente masa. Para crear un agujero negro, necesitas una estrella que tenga al menos unas 20 a 25 veces la masa de nuestro Sol. Estas son las estrellas supergigantes, los verdaderos titanes del cosmos. Y su vida, aunque brillante y poderosa, está destinada a terminar de la manera más espectacular posible. Entonces comencemos al principio, con el nacimiento de una de estas estrellas masivas. Las estrellas nacen en nubes gigantes de gas y polvo llamadas nebulosas. Estas nubes pueden ser enormes, extendiéndose por cientos de años luz. Dentro de estas nebulosas, la gravedad hace que el gas y el polvo se agrupen en regiones más densas. A medida que más material se acumula en estas regiones, la gravedad se vuelve más fuerte, atrayendo aún más material. Este proceso crea lo que se llama una protoestrella, una bola de gas que se está contrayendo, pero que aún no ha comenzado la fusión nuclear. A medida que la protoestrella colapsa bajo su propia gravedad, la presión y la temperatura en su núcleo aumentan dramáticamente. Eventualmente, cuando la temperatura alcanza aproximadamente 10 millones de grados Celsius, sucede algo mágico. Los átomos de hidrógeno en el núcleo comienzan a fusionarse para formar helio. Esta fusión nuclear libera cantidades enormes de energía, creando una presión hacia afuera que contrarresta la gravedad que intenta colapsar la estrella. Se establece un equilibrio delicado. La gravedad tira hacia adentro, la presión de fusión empuja hacia afuera. Y mientras este equilibrio se mantenga, la estrella permanece estable. Ha nacido una nueva estrella. Pero aquí está lo fascinante sobre las estrellas masivas. Cuanto más masiva es una estrella, más corta es su vida. Esto puede parecer contradictorio. Pensarías que una estrella más grande, con más combustible, viviría más tiempo. Pero es exactamente lo contrario. Una estrella masiva tiene tanta masa que su gravedad es increíblemente fuerte. Esto significa que necesita generar una presión de fusión igualmente fuerte para mantener el equilibrio. Para lograr esto,
debe fusionar su combustible mucho más rápidamente. Es como tener un automóvil grande con un motor enorme. Sí, tiene un tanque de gasolina más grande, pero el motor consume ese combustible tan rápidamente que en realidad recorre menos distancia que un auto más pequeño y eficiente. Nuestro Sol, con su masa relativamente modesta, vivirá aproximadamente 10.000 millones de años. Ya ha vivido unos 4.500 millones de años, así que le queda aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Pero una estrella con 30 veces la masa del Sol podría vivir solo unos pocos millones de años. Es una vida corta pero increíblemente brillante. Durante esta vida, la estrella masiva pasa por una serie de etapas de fusión nuclear cada vez más complejas. Primero, fusiona hidrógeno en helio. Esta es la etapa más larga y estable. Pero eventualmente, el hidrógeno en el núcleo se agota. La fusión se detiene, y sin la presión hacia afuera, el núcleo comienza a contraerse bajo la gravedad. Esta contracción calienta el núcleo aún más. Cuando la temperatura alcanza unos 100 millones de grados Celsius, comienza una nueva etapa de fusión. El helio se fusiona para formar carbono y oxígeno. Esta etapa es mucho más corta que la fusión de hidrógeno, durando quizás solo unos pocos millones de años para una estrella supergigante. Luego, el helio se agota y el ciclo se repite. El núcleo se contrae, se calienta y comienza a fusionar elementos más pesados. Carbono y oxígeno se fusionan para formar neón y magnesio. Luego neón se fusiona para formar oxígeno. Luego oxígeno se fusiona para formar silicio. Y finalmente, silicio se fusiona para formar hierro. Cada etapa sucesiva de fusión requiere temperaturas más altas, dura menos tiempo y produce menos energía que la anterior. La fusión de hidrógeno podría durar millones de años. La fusión de helio, cientos de miles de años. La fusión de carbono, solo miles de años. La fusión de oxígeno, meses. La fusión de silicio, apenas unos días. Es como una cuenta regresiva cósmica, cada etapa más corta y más frenética que la anterior, acercándose inexorablemente hacia un final catastrófico. Mientras todo esto sucede en el núcleo, las capas exteriores de la estrella están pasando por sus propias transformaciones dramáticas. La estrella se expande enormemente, convirtiéndose en lo que se llama una supergigante roja o azul, dependiendo de su temperatura superficial. Estas estrellas son tan grandes que si pusieras una en el lugar de nuestro Sol, su superficie podría extenderse más allá de la órbita de Júpiter. Imagina eso por un momento. Una estrella tan grande que podría engullir todos los planetas interiores de nuestro sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, incluso llegar hasta el cinturón de asteroides y Júpiter. Es una escala difícil de comprender, pero a pesar de su tamaño inmenso, el destino de la estrella está siendo sellado en su núcleo, una región que podría ser solo del tamaño de la Tierra, pero que contiene una masa mayor que nuestro Sol entero. Y en ese núcleo, algo está a punto de suceder que cambiará todo. Cuando la fusión de silicio finalmente produce hierro, la estrella alcanza un punto de crisis. El hierro es especial. Es el elemento más estable de la naturaleza. Fusionar hierro en elementos más pesados no libera energía, en realidad requiere energía. Esto significa que cuando el núcleo se llena de hierro, la fusión se detiene por completo. No hay más combustible que pueda proporcionar presión hacia afuera. Por primera vez en la vida de la estrella, la batalla entre gravedad y presión termina decisivamente. Y la gravedad gana. Lo que sucede a continuación es uno de los eventos más violentos y rápidos en todo el universo. El núcleo de hierro, ya no sostenido por la presión de fusión, comienza a colapsar. Y cuando digo rápido, quiero decir verdaderamente rápido. Todo el núcleo, con una masa mayor que la de nuestro Sol, colapsa desde el tamaño de la Tierra hasta un diámetro de apenas unos pocos kilómetros en menos de un segundo. Piensa en eso. Un objeto del tamaño de nuestro planeta entero, comprimiéndose hasta el tamaño de una ciudad pequeña en menos tiempo del que te toma parpadear. La velocidad del colapso es asombrosa, alcanzando aproximadamente una cuarta parte de la velocidad de la luz. Es una catástrofe gravitacional absoluta,
A medida que el núcleo colapsa, la densidad aumenta a niveles incomprensibles. Los átomos de hierro son aplastados. Los electrones, que normalmente orbitan los núcleos atómicos, son forzados a fusionarse con los protones, creando neutrones y liberando neutrinos. Todo el núcleo se convierte en una sopa increíblemente densa de neutrones. Esta es una de las formas más densas de materia que puede existir. Una cucharadita de esta materia de neutrones pesaría aproximadamente 1.000 millones de toneladas. Es tan densa que toda la humanidad, cada persona que ha vivido alguna vez, podría comprimirse en un espacio del tamaño de un terrón de azúcar si estuviera hecha de materia de neutrones. El colapso continúa hasta que los neutrones mismos son aplastados tan juntos que no pueden comprimirse más. La física cuántica establece un límite, un principio llamado presión de degeneración de neutrones. Los neutrones, como todos los fermiones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Cuando están comprimidos lo suficiente, esta restricción cuántica crea una presión hacia afuera que, en algunos casos, puede detener el colapso. Si el núcleo tiene menos de aproximadamente 3 veces la masa del Sol, la presión de degeneración de neutrones es suficiente para detener el colapso. Lo que queda es una estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso del tamaño de una ciudad, pero con más masa que el Sol. Las estrellas de neutrones son fascinantes por derecho propio, pero no son nuestro enfoque hoy. Pero si el núcleo es más masivo, si tiene más de aproximadamente 3 veces la masa del Sol, entonces ni siquiera la presión de degeneración de neutrones puede detener el colapso. La gravedad es simplemente demasiado fuerte, y en ese punto, nada en el universo conocido puede impedir que el núcleo continúe colapsando indefinidamente. Este es el momento del nacimiento del agujero negro. El núcleo colapsa más allá del punto de no retorno, más allá de cualquier límite físico conocido, hasta convertirse en una singularidad, un punto de densidad infinita en el centro de lo que ahora es un agujero negro. Pero antes de explorar qué sucede con ese núcleo colapsado, necesitamos hablar sobre lo que sucede con el resto de la estrella. Porque mientras el núcleo está colapsando, las capas exteriores de la estrella, que contienen la gran mayoría de su masa, todavía están cayendo hacia adentro. Estas capas exteriores han estado en caída libre hacia el núcleo, acelerando bajo la inmensa gravedad. Pero cuando el núcleo de repente se detiene, ya sea formando una estrella de neutrones o comenzando su colapso en un agujero negro, toda esa materia que caía hacia adentro golpea lo que es esencialmente una pared impenetrable. Es como si miles de millones de billones de toneladas de material estelar golpearan un muro de concreto a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El resultado es un rebote catastrófico. Una onda de choque masiva se propaga hacia afuera a través de las capas de la estrella, calentándolas a temperaturas de miles de millones de 1200 grados y expulsándolas al espacio a velocidades de decenas de miles de kilómetros por segundo. Esto es una supernova. Específicamente, lo que los astrónomos llaman una supernova de colapso del núcleo de tipo 2. Es una de las explosiones más brillantes del universo. Durante unas pocas semanas, una sola supernova puede brillar más que toda su galaxia anfitriona, más brillante que cientos de miles de millones de estrellas combinadas. La cantidad de energía liberada en una supernova es casi incomprensible. En unos pocos segundos, la explosión libera más energía que la que nuestro Sol producirá durante toda su vida de 10.000 millones de años. De hecho, aproximadamente el 99% de esta energía no se libera como luz visible, sino en forma de neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia. Los neutrinos creados en el colapso del núcleo se propagan hacia afuera a casi la velocidad de la luz. Son tan numerosos y se producen tan rápidamente que incluso con su interacción extremadamente débil con la materia, depositan suficiente energía en las capas exteriores de la estrella para ayudar a expulsarlas. Billones de neutrinos pasan a través de la Tierra cada segundo desde supernovas que ocurrieron en nuestra galaxia o en galaxias cercanas. La explosión de supernova sirve otro propósito cósmico crucial. Recuerda que mencionamos cómo las estrellas masivas fusionan elementos progresivamente más pesados en sus núcleos, terminando con hierro.
Pero ¿de dónde vienen todos los elementos más pesados que el hierro? Elementos como cobre, plata, oro, plomo, uranio, todos los elementos que completan la parte superior de la tabla periódica. La respuesta es: se crean en la explosión de supernova misma. Las temperaturas y presiones extremas en la onda de choque de la supernova, combinadas con el intenso flujo de neutrones, permiten que se formen elementos más pesados que el hierro a través de un proceso llamado nucleosíntesis explosiva. Cada átomo de oro en tu anillo de bodas, cada átomo de plata en tus cubiertos, cada átomo de uranio en el núcleo de un reactor nuclear, todos fueron forjados en los últimos momentos de una estrella moribunda. De hecho, tú mismo estás hecho de polvo de estrellas. Cada átomo en tu cuerpo, excepto el hidrógeno, fue creado en el núcleo de una estrella o en una explosión de supernova. El carbono que forma la base de tu ADN, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, el oxígeno que respiras, todos nacieron en estrellas que murieron antes de que existiera el sistema solar. Somos, literalmente, los restos reciclados de estrellas antiguas. Pero volvamos al núcleo colapsado en el centro de esta explosión de supernova. Si la masa es lo suficientemente grande, el colapso no se detiene. La gravedad continúa comprimiendo la materia más allá del punto donde puede existir como neutrones, más allá de cualquier límite conocido por la física. A medida que el colapso continúa, algo extraordinario comienza a suceder con el espacio y el tiempo mismos. La teoría de la relatividad general de Einstein nos dice que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Cuanto mayor es la concentración de masa, más pronunciada es la curvatura. En circunstancias normales, esta curvatura es relativamente suave. La Tierra curva el espacio-tiempo a su alrededor lo suficiente como para mantenernos en su superficie, lo que llamamos gravedad. El Sol curva el espacio-tiempo lo suficiente como para mantener a los planetas en órbita. Pero estas son curvaturas relativamente suaves, como pequeñas depresiones en una sábana elástica. Pero a medida que el núcleo colapsa hacia densidades cada vez mayores, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve cada vez más pronunciada. Es como si la sábana elástica se estirara más y más, creando un pozo cada vez más profundo. Y en algún punto ese pozo se vuelve tan profundo que se convierte en un punto de no retorno. Este punto de no retorno es el horizonte de eventos. Es una superficie esférica imaginaria alrededor del agujero negro donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Dentro de esta superficie necesitarías viajar más rápido que la luz para escapar. Y dado que nada puede viajar más rápido que la luz, nada puede escapar. El tamaño del horizonte de eventos, llamado radio de Schwarzschild, depende solo de la masa del agujero negro. Para un agujero negro con la masa de nuestro Sol, el horizonte de eventos tendría un radio de aproximadamente 3 kilómetros. Para un agujero negro con 10 veces la masa del Sol, el radio sería de unos 30 kilómetros. Para un agujero negro supermasivo con millones de veces la masa del Sol, como los que encontramos en los centros de las galaxias, el horizonte de eventos podría tener millones de kilómetros de diámetro. Pero aquí está algo crucial que debes entender. El horizonte de eventos no es una superficie física. No hay nada material allí. Es simplemente el límite matemático más allá del cual el escape es imposible. Si pudieras acercarte al horizonte de eventos y observarlo, no verías nada especial en esa ubicación exacta. Solo notarías que la luz de objetos más alejados del agujero negro parecería cada vez más distorsionada y desplazada hacia el rojo. Dentro del horizonte de eventos, toda la materia continúa colapsando hacia el centro, hacia lo que se llama la singularidad. Aquí es donde nuestro entendimiento de la física se descompone por completo. La singularidad es un punto de densidad infinita y volumen cero, donde todas las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse. Einstein no estaba contento con este resultado. Cuando sus ecuaciones predecían la existencia de singularidades, pensó que debía haber algún error o algún mecanismo desconocido que las prevendría. Pero hasta donde sabemos, las singularidades son reales, aunque están ocultas de forma segura detrás de los horizontes de eventos, lo que los físicos llaman censura cósmica. El proceso desde el inicio del colapso del núcleo
hasta la formación del horizonte de eventos, toma solo una fracción de segundo. Es uno de los eventos más rápidos y violentos del universo. Y una vez que el horizonte de eventos se forma, desde el exterior, el agujero negro aparece como una región completamente oscura en el espacio, invisible excepto por sus efectos gravitacionales en la materia y la luz circundantes. Ahora que entendemos cómo nace un agujero negro estelar a partir del colapso de una estrella masiva, necesitamos hablar sobre el hecho de que no todos los agujeros negros son iguales. De hecho, existen varios tipos diferentes de agujeros negros en el universo, clasificados principalmente por su masa. Los agujeros negros estelares, los que acabamos de describir, tienen masas que van desde aproximadamente 3 hasta unas 100 veces la masa del Sol. Son los restos directos de estrellas masivas individuales. Los astrónomos estiman que hay decenas de millones, posiblemente cientos de millones, de estos agujeros negros estelares solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero luego están los agujeros negros supermasivos. Estos son monstruos verdaderamente descomunales, con masas que van desde cientos de miles hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Y aquí está lo extraordinario. Parece que cada galaxia grande tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Nuestra propia Vía Láctea tiene uno llamado Sagitario A estrella, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. ¿Cómo se forman estos gigantes? Esta es una de las grandes preguntas sin respuesta en la astrofísica. No pueden haberse formado simplemente del colapso de una sola estrella, sin importar cuán masiva fuera. En cambio, los científicos creen que crecen a lo largo de miles de millones de años, ya sea fusionándose con otros agujeros negros o consumiendo vastas cantidades de gas, polvo y estrellas en los centros galácticos. Hay también una categoría intermedia que los científicos llaman agujeros negros de masa intermedia, con masas entre 100 y 100.000 veces la del Sol. Estos son más misteriosos y más raros. Los astrónomos están todavía debatiendo exactamente cómo se forman y cuán comunes son. Y finalmente, hay una categoría puramente teórica: los agujeros negros primordiales. Estos habrían sido formados no por el colapso de estrellas, sino por fluctuaciones extremas de densidad en el universo muy temprano, justo después del Big Bang. Si existen, podrían tener masas que van desde microscópicas hasta estelares. Algunos científicos han especulado que los agujeros negros primordiales podrían ser la materia oscura que sabemos que existe, pero que no podemos ver directamente. Sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia confirmada de su existencia. Ahora bien, podrías preguntarte, si los agujeros negros son completamente oscuros y ni siquiera la luz puede escapar de ellos, ¿cómo sabemos que existen? Esta es una pregunta excelente, y la respuesta nos lleva a algunos de los descubrimientos astronómicos más fascinantes de las últimas décadas. Los agujeros negros en sí mismos son invisibles, pero sus efectos en el material circundante son dramáticos y observables. El método más común para detectar agujeros negros es observar sistemas binarios donde un agujero negro orbita una estrella normal. En estos sistemas, el agujero negro extrae gas de su estrella compañera. A medida que este gas cae en espiral hacia el agujero negro, forma lo que se llama un disco de acreción. El material en este disco se acelera a velocidades tremendas y se calienta a temperaturas de millones de grados debido a la fricción y compresión. A estas temperaturas extremas, el disco brilla intensamente en rayos X. Así que aunque no podemos ver el agujero negro en sí, podemos detectar los rayos X emitidos por el gas supercaliente que está siendo devorado. Estos rayos X tienen patrones característicos, variando en brillo, de maneras que nos dicen sobre la masa y la rotación del objeto invisible que está causando todo esto. Cuando calculamos la masa del objeto invisible y resulta ser más de 3 veces la masa del Sol, sabemos que debe ser un agujero negro, porque nada más puede ser tan masivo y tan compacto. El primer agujero negro estelar identificado de esta manera fue Cygnus Dx-1, descubierto en 1964. Los astrónomos notaron una fuente brillante de rayos X en la constelación de Cygnus. Observaciones posteriores mostraron que estaba en un sistema binario con una supergigante azul.
Al medir la órbita de la estrella visible, pudieron calcular la masa del compañero invisible, aproximadamente 15 veces la masa del Sol. Demasiado masivo para ser una estrella de neutrones. Tenía que ser un agujero negro. Desde entonces hemos identificado docenas de agujeros negros estelares de esta manera, y probablemente hay muchos más esperando ser descubiertos. Pero la mayoría de los agujeros negros en el universo probablemente son solitarios, vagando por el espacio sin compañeros estelares que traicionen su presencia. Estos son mucho más difíciles de detectar. Sin embargo, hay otra forma dramática en que los agujeros negros se hacen visibles, a través de lentes gravitacionales. Recuerda que los agujeros negros curvan el espacio-tiempo tan intensamente que incluso la luz no puede escapar de dentro del horizonte de eventos. Pero la luz que pasa cerca del agujero negro, fuera del horizonte de eventos, también se curva. Si un agujero negro pasa entre nosotros y una estrella distante, la luz de esa estrella se curvará alrededor del agujero negro, creando múltiples imágenes o un brillo amplificado. Los astrónomos han usado esta técnica de microlente gravitacional para detectar lo que podrían ser agujeros negros solitarios flotando por la galaxia. Pero quizás el avance más emocionante en la detección de agujeros negros vino en 2015 con la primera detección directa de ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros orbitan entre sí en un sistema binario, emiten ondas gravitacionales, ondas literales en el tejido del espacio-tiempo mismo, que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. A medida que los dos agujeros negros se acercan en espiral uno al otro, las ondas gravitacionales se vuelven más fuertes y más rápidas. Eventualmente, los agujeros negros se fusionan en una colisión cataclísmica que libera más energía en una fracción de segundo que todas las estrellas del universo observable combinadas. Esta energía se libera completamente como ondas gravitacionales. El 14 de septiembre de 2015, los detectores LIGO en los Estados Unidos registraron la firma inconfundible de dos agujeros negros, con masas de aproximadamente 29 y 36 veces la del Sol, fusionándose a 1.300 millones de años luz de distancia. Fue la primera vez que la humanidad detectó directamente ondas gravitacionales, confirmando una predicción clave de la relatividad general de Einstein, hecha 100 años antes. Desde entonces, LIGO y otros detectores han observado docenas de fusiones de agujeros negros. Cada detección nos dice algo sobre las masas, rotaciones y distancias de estos objetos. Estamos literalmente escuchando el universo de una manera completamente nueva, detectando eventos que no producen luz, pero que hacen que el espacio-tiempo mismo vibre. Y luego está el logro verdaderamente extraordinario de 2019, la primera imagen directa de un agujero negro. El Event Horizon Telescope, una red global de radiotelescopios trabajando juntos como un telescopio único del tamaño de la Tierra, capturó una imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. La imagen muestra exactamente lo que la teoría predecía: un anillo brillante de gas caliente rodeando una región circular oscura, la sombra del agujero negro. Esa región oscura es ligeramente más grande que el horizonte de eventos real debido a la curvatura extrema de la luz alrededor del agujero negro. Fue un momento histórico, ver por primera vez el contorno de uno de los objetos más extraños del universo. En 2022, el mismo equipo capturó una imagen del agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, Sagitario A estrella. A pesar de estar mucho más cerca que M87, fue más difícil de fotografiar porque el material que orbita a su alrededor cambia en cuestión de minutos, haciendo que la imagen sea borrosa. Estas observaciones nos han dado confirmaciones sin precedentes de la relatividad general en los entornos gravitacionales más extremos del universo. Las sombras de los agujeros negros tienen exactamente el tamaño y la forma que Einstein predijo. Las órbitas del material alrededor de ellos muestran los efectos relativistas que esperábamos. Los agujeros negros no son solo construcciones matemáticas, son objetos reales y observables en nuestro universo, pero hay todavía mucho que no entendemos sobre los agujeros negros.
¿Qué sucede realmente en la singularidad? ¿Cómo se reconcilia la relatividad general con la mecánica cuántica en condiciones tan extremas? ¿Existe algo llamado radiación de Hawking que teóricamente permitiría que los agujeros negros se evaporen lentamente? ¿Qué le sucede a la información que cae en un agujero negro, aparentemente violando las leyes de la física cuántica? Estas preguntas nos llevan a los límites de nuestra comprensión actual de la física. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta central: ¿cómo nace un agujero negro? Ahora hemos visto el proceso completo, desde la estrella masiva hasta el colapso catastrófico, desde la supernova hasta la formación del horizonte de eventos. Pero hay una última pieza de la historia que necesitamos explorar. ¿Qué significa todo esto para nuestro universo en su conjunto? Los agujeros negros no son simplemente curiosidades cósmicas o monstruos destructivos que devoran todo a su alrededor. En realidad, juegan roles fundamentales en la estructura y evolución del universo. Su nacimiento y existencia están entrelazados con la historia cósmica, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Empecemos con algo fascinante. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias no son solo pasajeros pasivos. Están activamente involucrados en regular la formación de estrellas en sus galaxias anfitrionas. Cuando un agujero negro supermasivo devora material activamente, se convierte en lo que llamamos un núcleo galáctico activo o AGN por sus siglas en inglés. En un AGN, el disco de acreción alrededor del agujero negro se calienta tanto que brilla con una luminosidad que puede superar a toda la galaxia circundante. Pero lo más importante, el agujero negro lanza chorros poderosos de partículas y radiación desde sus polos a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros pueden extenderse por cientos de miles de años luz en el espacio intergaláctico. Estos chorros tienen un efecto dramático en el gas circundante. Pueden calentar el gas a temperaturas tan altas que no puede colapsar para formar nuevas estrellas, o pueden comprimirlo de maneras que desencadenan nuevas oleadas de formación estelar. En esencia, los agujeros negros supermasivos actúan como termostatos cósmicos, regulando cuántas estrellas puede formar una galaxia. Los astrónomos han descubierto una correlación sorprendente. La masa del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia está directamente relacionada con las propiedades de la galaxia misma, específicamente con la masa de su bulbo central de estrellas. No entendemos completamente por qué existe esta relación, pero sugiere que los agujeros negros y las galaxias crecen juntos, influenciándose mutuamente a lo largo de miles de millones de años. Esto significa que los agujeros negros no son solo productos de la evolución cósmica, son agentes activos que dan forma a esa evolución. Cuando nace un agujero negro estelar en una supernova, no solo marca la muerte de una estrella, sino que también enriquece el medio interestelar con elementos pesados que eventualmente se incorporarán a nuevas generaciones de estrellas y planetas. Piensa en ello de esta manera: el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, el oxígeno que respiras, todos estos elementos fueron creados en estrellas masivas y dispersados al espacio cuando esas estrellas murieron en supernovas, muchas de las cuales dejaron atrás agujeros negros. Los agujeros negros son, en cierto sentido, los recicladores cósmicos, marcando los puntos de transición donde la materia estelar es devuelta al universo para ser reutilizada. Pero hay otro aspecto del papel cósmico de los agujeros negros que es aún más fundamental. Son laboratorios naturales para la física extrema. En ningún otro lugar del universo accesible encontramos condiciones tan extremas de gravedad, densidad y curvatura del espacio-tiempo. Esto los convierte en herramientas invaluables para probar nuestras teorías de física fundamental. La relatividad general de Einstein ha pasado todas las pruebas hasta ahora, incluidas las observaciones de agujeros negros. Pero sabemos que la relatividad general no puede ser la historia completa porque no se puede reconciliar con la mecánica cuántica, nuestra otra gran teoría de la física. En algún lugar, en las condiciones más extremas, como cerca de las singularidades de los agujeros negros, estas dos teorías deben fusionarse
en una teoría más fundamental de la gravedad cuántica. El físico Stephen Hawking hizo una contribución extraordinaria a este problema en 1974, cuando demostró teóricamente que los agujeros negros en realidad no son completamente negros. Deben emitir radiación térmica débil debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación de Hawking sería extremadamente tenue para los agujeros negros de masa estelar o mayor, demasiado débil para detectar con la tecnología actual. Pero la radiación de Hawking tiene implicaciones profundas. Significa que los agujeros negros no son eternos. Muy lentamente se evaporan, perdiendo masa a través de esta radiación cuántica. Para un agujero negro con la masa del Sol, el tiempo que tomaría evaporarse completamente sería incomprensiblemente largo, aproximadamente 10 a la 67 años. Eso es un 1 seguido de 67 ceros, un tiempo tan vasto que hace que la edad actual del universo de 14.000 millones de años parezca un parpadeo. Pero los agujeros negros más pequeños se evaporarían más rápido. Un agujero negro con la masa de una montaña se evaporaría en aproximadamente 10.000 millones de años. Uno con la masa de un asteroide pequeño podría evaporarse en la edad actual del universo. Y si existen agujeros negros primordiales microscópicos, algunos de ellos podrían estar evaporándose ahora mismo, potencialmente detectables por la radiación que emiten en sus momentos finales. Esta evaporación también plantea la famosa paradoja de la información de los agujeros negros. Cuando algo cae en un agujero negro, parece que toda la información sobre ese objeto se pierde para siempre. Pero la mecánica cuántica dice que la información nunca puede ser realmente destruida. Entonces, ¿qué sucede con esa información? ¿Se almacena de alguna manera en el agujero negro? ¿Se codifica en la radiación de Hawking? ¿O hay alguna laguna que no entendemos? Esta paradoja ha provocado décadas de debate entre los físicos teóricos más brillantes del mundo. Hawking inicialmente pensó que la información se perdía, violando la mecánica cuántica. Más tarde cambió de opinión, sugiriendo que la información de alguna manera escapa. Pero todavía no hay consenso sobre cómo sucede esto exactamente. Ahora bien, hablemos sobre el futuro lejano del universo y el papel que jugarán los agujeros negros. Si el universo continúa expandiéndose para siempre, como parece probable dada la evidencia actual de energía oscura, eventualmente entrará en lo que los cosmólogos llaman la era de los agujeros negros. En esta era, que comenzaría en aproximadamente 100 billones de años, la formación de estrellas habrá cesado porque todo el hidrógeno se habrá agotado. Las estrellas existentes se habrán apagado. Las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros serán los únicos objetos compactos restantes. Y en escalas de tiempo aún más largas, incluso las enanas blancas y las estrellas de neutrones podrían eventualmente colapsar en agujeros negros debido a procesos cuánticos exóticos. Entonces el universo estaría poblado principalmente por agujeros negros de varios tamaños, desde estelares hasta supermasivos, flotando en un espacio cada vez más vacío y frío. Estos agujeros negros ocasionalmente se encontrarían y fusionarían, creando agujeros negros aún más grandes. Pero gradualmente, a través de la radiación de Hawking, incluso estos comenzarían a evaporarse. En aproximadamente 10 a la 100 años, un tiempo casi incomprensible, incluso los agujeros negros supermasivos más grandes se habrían evaporado completamente, y el universo entraría en lo que se llama la era oscura, donde casi nada queda excepto partículas fundamentales dispersas en un espacio en constante expansión. Es una visión del futuro que puede parecer deprimente, pero también es profundamente fascinante. Los agujeros negros, que nacen de la muerte violenta de estrellas masivas, podrían ser los últimos objetos complejos en existir en un universo envejeciendo. Son tanto tumbas de estrellas como potencialmente las estructuras más duraderas que la naturaleza puede crear. Pero hay otra posibilidad especulativa que algunos físicos han considerado. ¿Podrían los agujeros negros ser portales a otros universos? Algunas soluciones a las ecuaciones de Einstein sugieren que el interior de un agujero negro rotatorio podría conectarse a otro espacio-tiempo,
un universo diferente o una región diferente de nuestro propio universo. Estas soluciones matemáticas, como el agujero negro de Kerr, predicen estructuras llamadas agujeros de gusano. Pero la mayoría de los físicos piensan que estos agujeros de gusano, si existen, serían extremadamente inestables y colapsarían instantáneamente. Además, cualquier cosa que intentara viajar a través de uno sería destruida por las fuerzas de marea gravitacionales extremas mucho antes de llegar al otro lado. Aún así, es una idea intrigante que captura la imaginación. Los agujeros negros ocupan ese espacio raro en la ciencia, donde las predicciones matemáticas rigurosas se encuentran con posibilidades casi de ciencia ficción. Volviendo a algo más concreto, vale la pena señalar que los agujeros negros también tienen aplicaciones prácticas para la astronomía. Debido a que distorsionan tan dramáticamente el espacio-tiempo a su alrededor, actúan como lentes gravitacionales naturales. Los astrónomos pueden usar esta lente para observar objetos distantes, que de otro modo serían demasiado débiles para detectar. Cuando un agujero negro o incluso un agujero negro supermasivo en una galaxia distante se alinea casualmente entre nosotros y un objeto aún más distante, la luz de ese objeto distante se amplifica y distorsiona de maneras características. Esto nos permite estudiar las primeras galaxias del universo, ver cuásares en los confines del cosmos observable y mapear la distribución de materia en escalas cósmicas. Los agujeros negros también son cruciales para calibrar las distancias cósmicas. Cuando dos agujeros negros se fusionan y emiten ondas gravitacionales, la fuerza de esas ondas nos dice qué tan lejos está la fusión. Esto proporciona una manera completamente independiente de medir distancias cósmicas, complementando métodos tradicionales como las supernovas y las variables cefeídas. Hemos viajado desde el nacimiento de una estrella masiva hasta el momento de su muerte catastrófica, desde la explosión de supernova hasta la formación del horizonte de eventos, explorando uno de los procesos más extremos que el universo permite. Pero antes de concluir, vale la pena reflexionar sobre lo que el nacimiento de un agujero negro nos dice sobre la naturaleza del universo mismo. Primero, consideremos la paradoja de la creación y la destrucción. Los agujeros negros nacen de uno de los eventos más destructivos imaginables: el colapso total de una estrella masiva. Toda esa materia, que alguna vez brilló durante millones de años iluminando su región del espacio, se comprime hasta un punto de densidad infinita, desapareciendo efectivamente del universo visible. Y sin embargo, este acto de destrucción es también un acto de creación. La supernova que precede al nacimiento del agujero negro dispersa elementos pesados al espacio, sembrando el medio interestelar con los ingredientes para nuevas generaciones de estrellas, planetas y potencialmente vida. El agujero negro mismo se convierte en un nuevo objeto con propiedades únicas, capaz de influir en su entorno de maneras que ningún otro objeto puede. Esta dualidad de destrucción y creación es un tema recurrente en el cosmos. Las estrellas mueren para que otras puedan nacer. Los agujeros negros devoran materia, pero también dan forma a las galaxias. El universo está constantemente reciclándose, transformándose, creando complejidad a partir del caos. En segundo lugar, el nacimiento de un agujero negro nos confronta con los límites del conocimiento humano. Hemos desarrollado teorías extraordinariamente exitosas, la relatividad general y la mecánica cuántica, que explican el universo desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas. Pero en el corazón de un agujero negro, en la singularidad, estas teorías se descomponen. Esto no es un fracaso de la ciencia, es una invitación. Nos dice que hay física más profunda esperando ser descubierta, una teoría más fundamental que unificará la gravedad y la mecánica cuántica. Los agujeros negros son como señales de navegación cósmica, apuntando hacia territorios inexplorados del conocimiento. Cada agujero negro que nace es un recordatorio de que a pesar de todo lo que hemos aprendido, todavía hay misterios fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que no comprendemos. Y eso es emocionante. Significa que las generaciones futuras de científicos tendrán nuevos descubrimientos por hacer, nuevas revoluciones conceptuales por experimentar. Tercero, hay algo profundamente humilde
en contemplar el nacimiento de un agujero negro. Estamos hablando de eventos que liberan más energía en segundos que nuestro Sol producirá en miles de millones de años. Estamos hablando de objetos donde el espacio y el tiempo se curvan hasta el punto de ruptura, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de aplicarse. Estos procesos operan en escalas que desafían la comprensión humana. Y sin embargo aquí estamos, criaturas hechas de polvo de estrellas, con cerebros del tamaño de melones, que hemos logrado descifrar cómo nacen estos monstruos cósmicos. Hemos construido ecuaciones que describen la curvatura del espacio-tiempo. Hemos detectado ondas en el tejido del universo mismo. Hemos fotografiado la sombra de un agujero negro a millones de años luz de distancia. Es un testimonio extraordinario de lo que la mente humana puede lograr cuando se aplica con curiosidad, rigor y creatividad. Hace apenas un siglo, los agujeros negros eran predicciones teóricas que Einstein pensaba que eran demasiado extrañas para ser reales. Hoy son objetos observados y estudiados, con propiedades que podemos medir y comprender. Cuarto, el estudio de los agujeros negros nos conecta con la historia cósmica más amplia. Cada agujero negro estelar que existe hoy nació de una estrella que se formó, vivió y murió en algún momento en los últimos miles de millones de años. Los agujeros negros supermasivos, en los centros de las galaxias, han estado creciendo desde las primeras épocas del universo, acumulando masa a lo largo de eones. Cuando observamos agujeros negros distantes, estamos viendo hacia atrás en el tiempo, observando eventos que ocurrieron cuando el universo era más joven. Los cuásares más distantes, alimentados por agujeros negros supermasivos, nos muestran cómo eran las galaxias cuando el universo tenía solo 1000 millones de años de edad. Estamos usando agujeros negros como ventanas al pasado cósmico. Y mirando hacia el futuro, los agujeros negros estarán entre los últimos objetos complejos en existir. Mucho después de que la última estrella se haya apagado, los agujeros negros seguirán flotando en el vacío, evaporándose lentamente a través de la radiación de Hawking. En cierto sentido, marcan tanto el principio como el final de la era de estructuras complejas en el universo. Quinto, hay una lección filosófica en cómo nace un agujero negro. Es un recordatorio de que los finales pueden ser tan importantes como los comienzos. La muerte de una estrella masiva no es simplemente un final, es una transformación en algo completamente nuevo y diferente. El agujero negro que emerge es un objeto fundamentalmente distinto de la estrella que lo precedió, con propiedades que desafían la intuición y amplían nuestra comprensión de lo que es posible. En nuestras propias vidas, a menudo experimentamos finales, el final de relaciones, carreras, etapas de vida. Y estos finales pueden sentirse como colapsos, como momentos de destrucción. Pero el universo nos muestra que los finales también son transformaciones. Del colapso de lo viejo emerge algo nuevo, algo que no podría haber existido de otra manera. Por supuesto, no quiero llevar esta analogía demasiado lejos. Los agujeros negros no son metáforas para la vida humana. Son objetos físicos reales, regidos por las leyes de la física. Pero hay algo en su proceso de nacimiento, esa transición dramática de estrella a agujero negro, que resuena con patrones más amplios de cambio y transformación que vemos en todo el universo. Finalmente, el estudio de cómo nacen los agujeros negros nos recuerda la importancia de la curiosidad y el cuestionamiento. Cada avance en nuestra comprensión de los agujeros negros comenzó con alguien haciendo una pregunta. ¿Qué predice la relatividad general en condiciones extremas? ¿Qué pasaría si una estrella colapsara más allá del punto de no retorno? ¿Podemos detectar objetos invisibles por sus efectos gravitacionales? ¿Existen realmente las ondas gravitacionales? Estas preguntas condujeron a décadas de trabajo teórico y observacional. Llevaron a la construcción de instrumentos increíbles, como LIGO y el Event Horizon Telescope. Inspiraron a generaciones de científicos a dedicar sus carreras a entender estos objetos extraños y fascinantes. Y el proceso continúa. Todavía hay preguntas sin respuesta sobre los agujeros negros. ¿Qué sucede realmente en la singularidad?
¿Cómo se reconcilian la relatividad general y la mecánica cuántica? ¿Existen los agujeros negros primordiales? ¿Podemos usar agujeros negros para probar nueva física más allá del modelo estándar? Cada una de estas preguntas representa una frontera del conocimiento, un lugar donde nuestra comprensión actual alcanza sus límites. Y son estos límites los que hacen que la ciencia sea emocionante. No estudiamos agujeros negros porque ya entendemos todo sobre ellos. Los estudiamos precisamente porque no lo hacemos, porque representan desafíos a nuestro conocimiento que nos impulsan a pensar más profundamente, observar más cuidadosamente y teorizar más creativamente. Entonces, cuando mires al cielo nocturno, piensa en esto. En algún lugar allá afuera, en este momento, una estrella masiva está llegando al final de su vida. Su núcleo se está llenando de hierro, ese elemento estable que marca el final de la fusión nuclear. Pronto, quizás mañana, quizás en 1000 años, ese núcleo colapsará. En menos de un segundo, se transformará de un objeto del tamaño de un planeta a un agujero negro del tamaño de una ciudad. Las capas exteriores de la estrella explotarán en una supernova, brillando brevemente más que 1000 millones de estrellas. Elementos pesados, forjados en los últimos momentos de la vida de la estrella, se dispersarán en el espacio. Y en el centro, invisible pero inconfundible, nacerá un nuevo agujero negro, curvando el espacio-tiempo a su alrededor, creando un punto de no retorno en el tejido del cosmos. Ese proceso, violento y extremo más allá de la comprensión, es parte del ciclo natural del universo. Es cómo el cosmos se renueva, cómo los elementos se reciclan, cómo surgen nuevas estructuras de la destrucción de las antiguas. Y nosotros, hechos del polvo de estrellas antiguas que pasaron por este mismo proceso hace miles de millones de años, tenemos el privilegio extraordinario de poder entenderlo, estudiarlo y maravillarnos ante él. Si este viaje a través del nacimiento de un agujero negro te ha fascinado, si te ha hecho apreciar la increíble física que gobierna nuestro universo, te invito a suscribirte al canal. Porque el cosmos está lleno de fenómenos extraordinarios esperando ser explorados, cada uno revelando algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Y juntos podemos continuar este viaje de descubrimiento, aprendiendo sobre las maravillas que el universo tiene para ofrecer. Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los procesos más extremos del cosmos. Hasta nuestra próxima aventura en las fronteras del conocimiento.